Bienvenidos, estamos una vez más conectados en un evento en el marco del Mes de las Humanidades. Y hoy tenemos una sesión de 25 años de la revista Razón y Palabra, que estará moderada por el doctor Gerardo León Barrios, el profesor investigador de la UABC Campus Tijuana, en la que participan el doctor Octavio Islas Carbona, el doctor Fernando Gutiérrez Cortés, el doctor Alejandro Campo Almazán, el doctor Marco López Paredes, el doctor Jesús Galindo Cáceres y el doctor Fernando Vizcarra. Voy a leer un poco de la reseña de la semblanza de cada uno de los invitados. El doctor Octavio Islas Carmonas fue director fundador de la revista Razón y Palabra, profesor investigador de la Universidad Central del Ecuador. Actualmente catedrático en el Tecnológico de Monterrey, donde fundó el proyecto Internet. Doctor en Ciencias Sociales, maestro en Administración de Tecnologías de la Información, maestro en Comunicación, licenciado en Sociología. Autor y coordinador de 18 libros, más de 80 textos científicos publicados en revistas arbitradas, más de 60 capítulos de libros, autor de más de 700 columnas publicadas en los principales diarios de México, columnista en El Universal y el semanario Proceso. Doctor Fernando Gutiérrez Cortés, director fundador de la revista Razón y Palabra, director de la División de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, miembro del Consejo Directivo de la Media Ecology Association y coordinador general de The World Internet Project para México. El doctor Alejandro Ocampo Almazán, también director editorial de la revista Razón y Palabra entre el 2001 y 2000. Profesor, investigador y director asociado del Departamento de Industrias Creativas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Aquí me ayudan con el periodo del doctor. Y el doctor Marco López Paredes, director editorial de la actual de la revista Razón y Palabra, consultor en auditoría de inversión publicitaria, mentoring en comunicación para el cambio organizacional, experto en estrategias digitales, branding, publicidad, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. También nos acompaña el doctor Jesús Galindo Cáceres, ingeniero social y fundador del grupo Hacia una Comunicología Posible y del grupo Ingeniería en Comunicación GICOM. Y finalmente, el doctor Fernando Vizcarra, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales de la UABC, ha sido director de la revista Culturales y director del doctorado en Estudios Culturales de la misma UABC. Sus líneas de investigación son comunicación y cultura, sociología del cine, representaciones de la frontera México-Estados Unidos en el cine contemporáneo y constitución del campo académico de la comunicación regional. Bienvenidos. También nos acompaña la doctora María de Jesús Montoya Robles, actual directora de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Sin más, le doy la palabra al doctor Gerardo León. El micro, el micro. Tu micrófono, Gracias, gracias Diana, muy amable, gracias por todo tu apoyo, por tu presentación, gracias a la directora también, y a la facultad por abrir el espacio y permitirme proponer esta mesa yo creo que para muchos va a ser significativa dado el lugar que ocupa la revista. Cuando yo vi que se empezaban a celebrar los 25 años, Octavio por ahí en redes sociales y todo había anunciado, me pareció pertinente abrir un espacio modesto aquí desde la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UABC Campus Tijuana, ahora en versión de aquí para todo el mundo, en versión virtual, pues celebrar y escuchar a lo mejor de viva voz a todos los actores que están o han estado involucrados en el desafío que representó y que es ahora lo que se ha convertido Razón y Palabra. Entonces, yo lo celebro mucho, me da mucho gusto, la verdad que también Octavio haya sentido, y que todos los demás hayan también aceptado mi invitación. La idea es pues, conocer de una u otra forma qué significa, cómo ha estado el trabajo, el desafío, la imaginación también, desde dónde pensaron eh,
llegar a o cómo pensaron llegar a este momento con un proyecto en el espacio digital, cuando en aquellos tiempos todo esto era solamente un sueño y solamente algunas ideas maglugianas, para decirlo de alguna manera. Entonces, la sesión, pues como les mencionaba hace un ratito a los participantes, tiene tres partes, son tres pares. En principio, yo cedería la palabra a Octavio Islas y a Fernando Gutiérrez, que fueron el dúo dinámico que se dieron la tarea de abrir, de fundar este espacio editorial digital. Pues adelante. Seguiría luego el otro par, que serían el director en un tiempo, 2001-2009, según Alejandro me expresó, y el director actual, que es Marco López, así sobre lo que ha pasado, cómo ha estado el asunto del trabajo ya propiamente editorial en el espacio digital. Y cerramos con los comentarios de Jesús Galindo y Fernando Vizcarra desde su punto de vista, desde su óptica y desde la importancia que merece el espacio. Adelante, Octavio. Yo ahí iré interviniendo y moderando. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo dispongo, más o menos, para no... No te escuché. Puede ser 5, 10, 15. Perdón, unos 15 minutos, Octavio, más o menos, para que nos dé chance de hablar con nuestra gran audiencia de unas 10,000 personas. Ok. Bueno, podrían ser 20, 30 y es maravilloso. Eh, Cualquier persona que le interese lo que estamos haciendo, bueno, pues merece mucho, mucho respeto y mucho cariño. Estaba pensando, sí, en cómo comenzó todo esto. Y comenzó por una preocupación. Necesitábamos finalmente una revista. Eh, Casi todos los espacios estaban cerrados. Entonces, había una especie pues de práctica muy objetable en la Academia de Comunicación. Ya sé que Fernando al rato me va a enmendar la plana. Va a decir, no, Octavio, claro que no, lo va a matizar. Pero bueno, independientemente de que lo matice Fer, yo sí sentía que existía pues, una especie de gatekeepers que filtraban, se quedaban con lo mejor, las convocatorias, y aquello que pues dejaban pasar ya era muy, muy secundario. Y pues las principales revistas estaban, de alguna manera u otra, maniatadas a ese tipo de intereses. Entonces, sí, como un propósito muy personal, yo decía, pues esto no puede ocurrir, necesitamos generar una revista que abra espacios, que no sea en un momento dado pues el juguete de un grupo político académico y que en un momento dado sea su espacio. Necesitamos hacer academia, necesitamos multiplicar. Vamos a llevar la buena nueva de Internet, ¿no? Todavía estamos contagiados por el espíritu de Tim Berners-Lee. El 12 de marzo de 1989, Berners-Lee abre la web a todo el mundo. Y, y yo creo que de alguna manera u otra sembró una preocupación en muchísima gente. Yo descubrí Internet no por mérito propio, fueron mis alumnos, que siempre han sido en mi vida mis mejores maestros, los que en un momento dado me dijeron, hey, tómate unos minutos, ve lo que es Internet. Yo me quedé maravillado. Dije, estamos ante un nuevo medio de comunicación. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo con esto. Hay que cambiar al mundo, hay que cambiar al gobierno, hay que cambiarlo todo. Internet lo permite. Y como locos, Fernando no me dejará mentir, pues escribimos, no conocíamos a nadie en Presidencia de la República, y pues escribimos, ¿no? Oigan, hay algo que se llama Internet y es un medio de comunicación en el cual ustedes tienen que estar presentes. Total que no nos respondieron. Y mucho tiempo después ya nos llamaron. Oigan, vengan, una cita urgente, ya entendimos que es Internet, queremos escucharlos. Y tardamos meses en negociar con la gente de Presidencia de la República el desarrollo del primer sitio web. Eh, Nos invitaban a que les platicáramos de comunicación primero. A ver, aquello de el medio, el mensaje, el receptor, explíquenmelo de nuevo porque no entendimos. La mayoría de personas que trabajaban en Presidencia de la República con Carlos Salomón Cámara era gente ajena a la comunicación. Entonces, pues nosotros entendimos que por ello le estaban poniendo una buena madrina, por no decirle más feo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
que desde finales de 1994, gracias al profesor Justin Paulson, a quien Carlos de la Guardia entrevistó, de las pocas entrevistas que Justin Paulson ha concedido, perdón, a medios informativos, está una muy puntual en los primeros números de Razón y Palabra a Carlos, y Carlos le hace esos cuestionamientos, ¿por qué una página en internet, etcétera? Y dimensionó muy bien Paulson lo que hizo. Dice, pues gracias a esta página ya basta, quizá el ejército mexicano no avanzó a los altos de Chiapas y arrasó con el movimiento. La página le dio visibilidad al EZLN, le dio notoriedad y eso cambió el juego de todas las cosas. Fue maravilloso lo que le expresó Justin Paulson a Carlos de la Guardia. Luego hicimos otros sitios, pero nos dábamos cuenta que nuestra utopía, ¿por qué utopía? Eran los años, en serio, en los que creíamos que con Internet ibas a cambiar al mundo. John Perry Barlow hace una declaración de independencia del ciberespacio maravillosa. Dice, no se metan los gobiernos, el ciberespacio no les pertenece, es un espacio abierto a todos, a toda la gente, tenemos que respetarnos. Y todo eso se fue acotando. Hoy les estuve en un momento dado a Edward Snowden en su texto de la vigilancia permanente. Dice, bueno, pues yo fui cautivado por toda esa generación de personas que creían que con el ciberespacio iban a cambiar todo, que se podía. Y en ese contexto, pues un día de locos, un viernes, una tarde lluviosa, estamos en la reunión con la nueva generación de gente de Proyecto Internet. De la primera nos habíamos quedado nada más Fernando y yo, y otros dijeron, no, pues vamos a hacer negocios, ya tenemos oportunidades de trabajo en otras partes, ahí la ven, chatos. Y Fernando y yo los quedamos, pues ¿qué hacemos, Master? Pues hay que recomponer el equipo. ¿Y a quién llamamos? Pues a los estudiantes más brillantes que encuentres, ¿no? Entonces juntamos otra vez otro equipo y además entendimos que esa iba a ser la fatalidad del Proyecto Internet, que íbamos a vivir crisis recurrentes. Los únicos que nos íbamos a quedar en la academia y con la estafeta de por vida éramos Fernando y yo. Y todo lo demás iba a cambiar año con año, cada 2 años o cada 3 años, así. Ya lo habíamos captado. Y la segunda generación fue casi tan brillante como la primera. Y en la segunda, una chata que se llama Alicia Ramírez, que es judía, bien particular ella, pues de repente le dijimos, necesitamos una revista digital. No había en internet, te estoy hablando de principios de 1996. Y nos dice, claro, yo la hago. Se van a reír. Al lunes ya teníamos la revista. Y Fernando y yo y todos nos quedamos, aquí está Razón y Palabra. Un diseño muy bonito, el primer diseño de Razón y Palabra. Dice, bueno, pues ahora lo que sigue son contenidos. Y en los contenidos fue otra cuestión maravillosa, pues ¿quiénes los van a hacer? Pues Fernando escribe, yo escribo y ustedes, estudiantes, van a escribir. Quiero esto para el próximo jueves y lo quiero contarles características. El primer grupo no solamente es, la segunda generación no solamente se formó, y también la primera, se formaron escribiendo, porque los aventamos a los espacios que estábamos conquistando, esos que nos llegaban de rebote o esos que nosotros abríamos, porque los santones de la comunicación no nos abrían uno solo, se reservaban todas las convocatorias y todos los call for papers para ellos o para sus cuates. Entonces era difícil pues abrirte este espacio. Nos pusimos nosotros a escribir, nos inventamos el espacio y fuimos poco a poco desarrollando cada vez mejores textos, ¿no? Seguramente los primeros fueron muy malos, los actuales son peores, pero bueno, finalmente es parte de lo que tienes que ir haciendo. Y Razón y Palabra pues, permitió todo. De hecho, en las primeras etapas tuvimos un rollo muy interesante, una especie de, como de mística, ¿no? Si un estudiante fue quien hizo a Razón y Palabra, que esa es la verdad, y nunca nos vamos a atribuir, Fernando y yo, un mérito que no nos corresponde. Si Alicia Ramírez hace Razón y Palabra, bueno, pues que sea la directora. ¿Cómo una estudiante va a ser la directora de la revista y ustedes
¿Los profesores qué? Nosotros la apoyamos, pero ella va a ser la directora. Y así ocurrió con un gran número de directores de Razón y Palabra durante su vida en el TEC. Siempre escogíamos a un alumno, Eduardo Scheffler, el mismo Alejandro Campo, Alejandro Carranco, de los así de rebote me acuerdo, que fueron alumnos, nosotros les dábamos clase y ellos nos exigían, ¿sabes qué, Fernando? Estás atrasado en tu texto. Octavio, el tuyo necesita correcciones y tal. Y sabes, pues teníamos que apechugar el asunto, así lo habíamos determinado nosotros, y obedecer al estudiante al que le habíamos delegado el rol de director. Entonces fue una dinámica hermosísima que nos hizo crecer mucho, pues como personas, ¿no? Porque pues rompes con toda la soberbia del académico que pone a trabajar a los estudiantes. Todos los estudiantes que se acercaron, algunos reclutamos a nosotros, algunos los tuvimos que persuadir, pero era gente que quería trabajar con nosotros porque veía que estábamos haciendo algo distinto, algo interesante y que los tomábamos en cuenta. Y no para verte por los refrescos, aunque sí, ahí les puedo platicar una anécdota así muy interesante de un sistema operativo que poníamos en circulación en algunas tardes así medio de trabajo complicado allá en el TEC, ¿no? Teníamos una caja de sistema operativo, pues creo que de Windows, ¿no? Si no me equivoco, Microsoft, una cajota, ¿no? Pues ahí iba el tequila herradura. Entonces sí la mandábamos a los estudiantes, oye, pues mándale una, el sistema operativo a Fulvio Baglio, ¿no? Ya a Fulvio Baglio, se echaba sus cubetas y me lo mandaba de regreso y yo se lo mandaba a Rey y andaba rebotando por todas partes el sistema operativo. Pero fuera de esa broma del famoso sistema operativo, pues los estudiantes pues no los usábamos, hacíamos comunidad con ellos para trabajar en una cantidad de proyectos. Uno de los más bellos, del cual estamos siempre muy, muy orgullosos, pues, por supuesto, Razón y Palabra, que se dio en esa comunión muy estrecha entre profesores que se renovaron a partir de lo que representó Internet. Fue un parteaguas para muchos de nosotros, un antes y un después, y alumnos maestros que nos enseñan, pinche Octavio, no seas güey, así no se escribe el código. Yo nunca aprendí, afortunadamente, Fernando, siempre puedo trabajar en HTML, pero yo era un brutazo, que no sabía programar en HTML. Por ejemplo, en la parte final chistosa del sitio web de Presidencia de la República con Fernando Palma, me dijeron Fernando Palma y Fernando Gutiérrez, ¿sabes qué? Muévete, no metas mano, no toques, porque cada vez que me metía que a componer el código, puta, lo dejaba peor, lo destruía, entonces tenían que empezar otra vez desde el principio, ¿no? Otra vez Alan Baker, un cuate que trabajó con nosotros, nos borró todo el sitio de la Cámara de Diputados, ¿no? Estudiante, ¿y sabes qué? Pues al día siguiente teníamos, por cierto, presentación. Entonces, de milagro tuvimos una copia de lo que se iba a presentar, pero eso fue parte de la dinámica de aprendizaje que hubo entre profesores y estudiantes que hicieron Razón y Palabra y que, pues así como la web tiene ciertos principios, el de neutralidad en la red, que es uno de los más interesantes y trastocado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, y en el caso de México por el IFT, que es una violación a los principios fundamentales de Internet. Yo creo que hay una serie de códigos implícitos en Razón y Palabra que tenemos todavía que respetar. Nosotros no formamos un grupo político y aún gente que nos ha tirado muy mala leche, que nos ha hecho una cantidad de cosas, que nos ha puesto piedras en el camino, le hemos publicado. Nunca ha sido un argumento político el de dónde vengas y qué nos has hecho para no publicar. Si es publicable, es publicable. No somos ninguna cofradía, no limitamos a nadie, estamos abiertos a... Y en cierto sentido, alguna vez Héctor Gómez hizo un ejercicio interesante de reflexión sobre los acervos de comunicología en México. Dice, uy, uno de los más grandes es Razón y Palabra. Yo admiré los cuadernos de comunicación de Ferrer, ¿no? Que fueron en un momento dado quizá la revista de comunicación más importante
en América Latina. Quizá pensábamos en eso cuando abríamos Razón y Palabra. Y además hay otra cosa que por ahí comenté hace algunos días también. Nosotros no fuimos egoístas. A la revista mexicana de comunicación la trepamos a internet. Con etcétera, con el buen Marco Levario, Marco de Barrio, llevamos una excelente relación. A Zócalo también lo montamos a internet también. El fin justifica los medios, también lo montamos a internet. O sea, éramos como llevar la buena nueva, estábamos en un Pentecostés en el ciberespacio y había que llevar la buena nueva de internet a todo el mundo, ¿no? Cuando, por ejemplo, se hizo el sitio del Senado de la República, yo me imaginaba un espacio en el cual los ciudadanos le exigieran a los senadores transparencia y rendición de cuentas. Y transparencia y rendición de cuentas en internet. En el imaginario del gobierno electrónico era un concepto bien avanzado para 1997. Y por supuesto que se asustaron y dijeron, no vamos a ir tan lejos, ¿no? Nos quedamos hasta aquí. Pero nosotros creíamos y a eso apostábamos, Gerardo, porque los proyectos más importantes de Internet en México, en el gobierno, en los 90s, lo hizo Proyecto Internet. Fernando le dio el nombre al equipo, fue un grupo de estudiantes, un grupo de profesores, y yo creo que el proyecto más emblemático, mucho más importante que la pinche presidencia de la República y todo eso, fue Razón y Palabra. Son 25 años los que han pasado, ahí está Razón y Palabra, y de los sitios que se hicieron en su momento, pues se dejó una cultura, una inquietud, lo que tú quieras, no germinaron tan rápido. Algunos yo creo que nos han dicho, pinche Fernando y Octavio, qué güeyes son, podían haberse vuelto ricos, ¿por qué apostaron por eso? Creíamos que Internet cambiaría todo y que podía cambiar además hasta el gobierno. Era una utopía en la cual valía la pena involucrarte, enamorarte de ella y trabajar como locos para hacerla realidad. Nosotros no lo habíamos visto nunca como un negocio, hasta los proyectos que hicimos los cobramos mal, porque la idea no era hacer dinero, era hacer una nueva cultura y en el caso concreto de las revistas, una cultura abierta de conocimiento, de comunidad, de intereses, algo bien diferente a lo que hacía la academia hasta entonces. No sé si lo logramos o no, pero ahí estamos. Y ojalá en 5 años nos volvamos a ver y digamos, pues ya llegamos a los 30. Y además ya hay un relevo generacional bien importante de Seguro. por medio que hemos platicado, ¿no? Hay una nueva generación, está Gerardo, ahí está Marco, que tienen ahora el proyecto, que tienen tanto el proyecto editorial como la revista. Entonces también estamos preparando la hora de apagar el switch y ahora otras personas tienen que tomar la estafeta, ¿no? Nosotros ya le dimos rumbo, pero ese no tiene que ser el rumbo que tienen que seguir ustedes. Ustedes sabrán determinar por dónde puede ir todo esto, cuáles son los principios de razón y palabra que tenemos que cuidar, que respetar, que afirmar, que la hacen lo que es. Y puede ser mejor, lo está haciendo por ustedes, porque ya la mirada es otra. Hay Excelente. gente que tiene otra perspectiva. Muchas gracias. Octavio, excelente. Maravillosa la narración. Le damos la voz a Fernando Gutiérrez también en su visión y su experiencia de fundador, director fundador de Razón y Palabra. Muchas gracias, Gerardo. Gracias también a la Universidad Autónoma de Baja California por este espacio que me parece pues, que es muy interesante, sobre todo para nosotros. La historia de Razón y Palabra es la historia también de muchos sitios, como acaba de comentar Octavio, es la historia de los sitios de la Presidencia de la República, del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, de Petróleos Mexicanos, porque salieron del mismo equipo, salieron más o menos en el mismo tiempo, desarrollados por el mismo equipo que coordinaba Octavio, ¿no? Octavio es muy modesto, no lo va a decir, pero él nos coordinaba. Octavio, para los que no lo sepan, fue profesor mío, uno de los más grandes, ¿no? Por eso seguimos hasta la fecha trabajando
en conjunto y seguramente habrán leído muchos artículos pues firmados por los dos, ¿no? Desde esos tiempos, estoy hablando en 95, pues trabajamos juntos y hasta la fecha. Y otro de los grandes que fue asesor también de mi primera tesis de maestría, y pronto estará hablando aquí con ustedes, Chucho Galindo, ¿no? Yo pues tengo el privilegio de haber pues interactuado y haber sido formado por grandes pues personas del campo de la comunicación, entre ellos pues Octavio y el propio Chucho Galindo, que hoy están aquí. Les decía entonces, la historia de Razón y Palabra es la historia de estos espacios, ¿no? Porque en el mismo tiempo, 1995, estábamos nosotros tratando de entender hacia dónde podía ir, hacia dónde se podía mover esto que apenas conocíamos en ese momento, ¿no? Que era el ambiente web que había creado Tim Berners-Lee algunos años antes, y que a México llegó muy rápido, porque hay que recordar que México se conecta a Internet por primera vez en 1989, o sea, prácticamente 2-3 meses antes de que la web se liberara, ¿no? Para todo el mundo, y también las restricciones comerciales de Internet, porque antes estaban solo en un campo. Entonces, efectivamente, como bien lo narró Octavio, una de las primeras ideas que aparecieron por ahí, debido al contexto también que teníamos, era la de generar una publicación en el campo de la comunicación en este nuevo entorno. Eran muy reducidos, lo recordarán, pues los espacios para publicar, para académicos, para estudiantes, y nosotros pues queríamos romper con ese problema, ¿no? Generando un espacio para que pues todo aquel ligado al campo de la comunicación que tuviera pues algo que decir, lo pudiera hacer en este espacio, ¿no? Así es que nace pues la idea de Razón y Palabra, que se materializa precisamente en esas fechas, ¿no? En principio era una idea, 1995, pero para fines ya estaban las propuestas, y efectivamente la primera directora de la revista, que fue, como bien lo comentó Octavio, Alicia Ramírez, ¿no? Quien diseñó la primera propuesta, y paralelamente pues trabajamos en la estructura, ¿no? ¿Cómo echamos a andar esto? ¿A quién le vamos a dar cabida? ¿No? ¿Cuáles son pues digamos las políticas que debemos seguir? Y sí, uno de los primeros aspectos pues que consideramos era que pudiera haber espacio para por ejemplo, el estudiante, ¿no? No queríamos que esto fuera pues exclusivamente para aquellos investigadores pues consagrados o profesores de mucha trayectoria, sino aquel que tuviera algo que decir y lo pudiera hacer pues bien, pues darle el espacio, ¿no? Y así salieron los primeros números, con artículos muy, muy interesantes, ¿no? Ya comentaba Octavio el caso de esta entrevista, ¿no? A Justin Paulson, que era este profesor que pues ayudó al movimiento en aquel tiempo del EZLN a tener un espacio en Internet, ¿no? Y a darle la visibilidad que no pudo obtener por otros medios, ¿no? Recordarán aquella frase de José Ángel Gurría, ¿no? En aquel tiempo secretario de Relaciones Exteriores, que decía que la guerra del EZLN era una guerra de tinta e Internet, ¿no? Pues Justin Paulson fue quien crea este espacio, ¿no? Y curiosamente la primera entrevista en México que le hacen sobre el tema lo hace Carlos, que era uno de los también fundadores de Proyecto Internet, y que queda ahí en Razón y Palabra, ¿no? Y así podríamos platicar de muchos casos en los distintos números que aparecieron, que resultaron muy importantes. Pues era la primera revista en Iberoamérica dedicada al campo de la comunicación, ¿no? Era muy, muy interesante. Nosotros no lo sabíamos, no nos habíamos dado cuenta. Yo creo que nos cayó el 20 hasta
hasta después, ¿no? Que empezaron a llegarnos propuestas de muchas personas. Oye, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo mandar un texto para que me lo publiquen, para revisarlo? Y ahí fue que nos dimos cuenta que estaba pues habiendo impacto, ¿no? Con esta revista, con esta primera propuesta. Ahora, decía al principio que la historia está muy ligada pues a la historia de los otros espacios, porque como bien lo narró Octavio, en 1996, este mismo equipo pues trabajó en el desarrollo de lo que fue el primer sistema de Internet de la Presidencia de la República, que se dio a conocer en el marco del segundo informe de gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Y meses después, pues también tuvimos la posibilidad de trabajar en el primer sistema de Internet para la Cámara de Diputados en 1997, ¿no? Algunos meses después, y otros meses después, 1998, en el Senado de la República, y antes incluso habíamos trabajado también para Petróleos Mexicanos, ¿no? Había mucha necesidad de ocupar este espacio o estos espacios eran nuevos para muchas instituciones. Y ahí paralelamente estaba despegando esta idea, ¿no? Ya materializada, que era Razón y Palabra, con el apoyo de estudiantes. A nadie se le pagaba, todo el trabajo era voluntario. Es una de las cuestiones muy importantes que pues debo destacar, ¿no? Quienes estaban ahí creían en el proyecto y pues nos dieron todo el esfuerzo, su compromiso, sus habilidades para sacar pues todo lo que se tenía que sacar, ¿no? en ese momento. Aparecieron estas propuestas de pues buscar coordinadores para los números, para extender también la posibilidad ahí de los temas, ¿no? De las áreas temáticas, y hasta la fecha es una de las cuestiones, y ahorita Marco seguramente lo destacará, pero pues tenemos comprometidos ya algunos números con este modelo, ¿no? de personas que buscan en Razón y Palabra pues este espacio para difundir las ideas. El modelo ahora, gracias a mucha gente que ha trabajado en esto, es más robusto, ¿no? Tenemos una plataforma pues también mucho más robusta que con la que iniciamos, que como bien comentaba Octavio, pues era prácticamente programar todo desde cero. Así encontrarán los primeros números de Razón y Palabra, ¿no? No tenemos estas plataformas que hoy existen, no teníamos pues en ese momento de uso libre, ¿no? Y que facilitan muchas cosas, ¿no? Para pues la gestión de la revista. Hoy esto es una realidad gracias al esfuerzo de varias personas, entre ellas pues dos de las que están aquí, Alejandro Campo y el propio Marco López, ¿no? Que han apoyado pues ya desde hace algunos años en este tema, y lo han hecho bastante bien, ¿no? Por eso es que estamos celebrando este 25 aniversario de la revista. Otra cuestión que creo que puso pues en la mesa de discusión Razón y Palabra, pues fue la relevancia de algo que algunos llamaron pues la comunicación digital, ¿no? La comunicación en este entorno digital, algo pues nuevo también en aquel tiempo para muchas personas, ¿no? Cuando hablábamos de comunicación pensábamos siempre en medios convencionales y en el entorno convencional, y con este entorno, ¿no? Con lo que pasaba en la web y prácticamente con Internet, pues estaba inaugurando también un campo de estudio, un campo de desarrollo, ¿no? Que era precisamente el de la comunicación digital, ¿no? Y hubo después en Razón y Palabra pues números dedicados a este tema, ¿no? Hacia dónde va, pues para el futuro, para la comunicación digital. Recordará Octavio y Alejandro también que pues hace 20 años más o menos presentaba yo una propuesta pues de revolucionar los programas en el campo de la comunicación. Eso era en 1999. Decíamos esto, seguir viendo la comunicación como la estábamos viendo antes, pues
nos parecía un error y recuerdo, pues, estaban Octavio y Alejandro, pues presenté ahí una primer propuesta por todo lo que habíamos hecho juntos, ¿no? Para cambiar a esta idea de la comunicación digital, ¿no? Que después prácticamente se desarrolló en muchos otros países, ¿no? Hoy muchos programas de comunicación traen este énfasis en la parte digital, han cambiado incluso el nombre, ¿no? Comunicación digital o comunicación y medios digitales, ¿no? Entonces, esto también fue consignado en Razón y Palabra y pueden ver ahí algunos números, pues donde encontrarán artículos, ¿no? Con el tema, un artículo muy interesante en los primeros números, donde Octavio habla un poco sobre la historia de la comunicación en este país, ¿no? Y de este tránsito, ¿no? Cómo desde ese tiempo, fíjense, eran los 90s, estábamos ya vislumbrando lo que podía pasar, ¿no? Sin pues mucho conocimiento de causa, ¿no? Teníamos poca fundamentación para estas ideas, pero finalmente un poco al estilo maglujaniano, ¿no? Como diría también Gerardo, nos aventamos, ¿no? Dada la observación que teníamos de este tipo de fenómenos y pues creo que el tiempo pues, nos ha dado la razón, ¿no? La comunicación digital hoy es algo relevante, es algo que ha transformado nuestro quehacer, que ha transformado a la academia, ¿no? A esta academia que estaba pues en este campo de comunicación y hoy incluso pues ha atraído el interés de muchos estudiosos del tema, ¿no? Entonces, con este contexto pues se desarrolla esta revista que le ha dado cabida a muchas personas personas muy reconocidas, ¿no? Pueden encontrar textos de Márquez de Melo, ¿no? Pueden encontrar textos de Eric McLuhan, ¿no? De gente muy reconocida en el campo de la comunicación y también del estudiante que es no conocido, pero que trabaja muy bien, que tiene que contar algo y que lo fundamenta muy bien, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tiene Razón y Palabra y que ha conservado pues desde un inicio. Y pues hasta aquí me quedaría para dar también pie a los demás invitados para que puedan platicar del tema. Yo te agradezco nuevamente, Gerardo, el espacio y estoy pues muy feliz de convivir pues con grandes personas que han trabajado en esta revista y en este tema desde hace muchos años. Bien, pues wow, creo que en este primer bloque que vemos los antecedentes, que ya conocimos anécdotas y referencias, nos queda claro que ha sido un proyecto muy importante, no solo para los que hemos llegado a publicar, los que han publicado, sino también en la visión de soportar una revista de este tipo donde han participado personalidades importantes, hasta estudiantes, como bien dice Fernando. Este dato es una referencia fundamental. Yo creo que en el campo de la comunicación, en las escuelas, en las carreras, no hay estudiante o profesor que no haya consultado en algún momento Razón y Palabra, ¿no? Y hablo de todo el país por lo menos, ¿no? Bien, entonces pasaríamos al siguiente bloque, que sería pues de la voz de los que, por un lado, Alejandro Campo, que fue director de la revista Razón y Palabra del 2001 al 2009, y posteriormente a Marco López, su actual director. Entonces, adelante, Alejandro, por favor, tienes el micrófono. Sí, muchas gracias, profesor. Gracias también a la universidad por la invitación y por la distinción. Pues sí, la verdad es que no sé qué más agregar a lo que comentaron ya Octavio y Fernando. Yo en esas épocas, ahorita no se pueden consultar los primeros números por el tema del reajuste que está pasando por ahí el profesor Marco a la revista, pero ver los primeros números que pues están hechos en un HTML elemental, en donde inclusive se tuvo que buscar el color de la revista para que, bueno, leer en línea sabemos que es muy cansado. Entonces buscar por un lado el color del fondo y el color de la tipografía también. Pues además otra manera también de quitarle un tanto lo aburrido del texto plano,
pues fue agregar algunas obras de arte, especialmente de artes plásticas y artes visuales, a los primeros números, de tal manera que pues, el lector tuviera esos momentos de salir un poco del texto como tal y tomar una especie de descanso en ánimo de no cargar la vista tanto, especialmente porque si recuerdan, estamos hablando de finales de los 90 y principios de este siglo, en donde no teníamos pantallas planas, todavía teníamos monitores de rayos catódicos, que además especialmente es muy sensible a la parte del brillo, y solían además tener un escándalo cuando se calentaban por toda la cuestión de la propia dinámica del funcionamiento del monitor. Entonces, ese tipo de cosas se cuidaron en algún momento. Quiero destacar los nombres de algunas personas que especialmente para mí fueron como muy importantes. Una de ellas, pues todos los directores anteriores. Eduardo Scheffler, por ejemplo, Alejandro Carranco, que fue otro, Carlos Enrique López también, que en el caso de un servidor, pues fueron como muy, pues me dejaron a mí un trabajo muy complejo. Quiero destacar también el primer rediseño que se hace a la revista, que lo hace alguien pues que de hecho está ahí con ustedes, precisamente, que es la doctora Jessica Espinosa, precisamente, que está ahí con ustedes en Mexicali, me parece que está Jessie. Ese rediseño, que a mí me sigue pareciendo muy bonito, que lo hizo Jessica en sus épocas de diseñadora, que era muy buena diseñadora en su momento, y gracias a ese rediseño, que fue un rediseño muy bien pensado porque se pensó como un template a partir del cual se generaban los textos, y bueno, lo hacía también como muy elegante, era un rediseño muy limpio, muy minimalista, pero a la vez muy funcional. Entonces, fueron esas épocas. Yo tuve el gusto de estar ahí pues una buena cantidad de años. Tuve la oportunidad de conocer a personas pues muy valiosas, desde, como ustedes lo comentan, académicos ya muy bien ubicados y ubicables, hasta otros académicos en formación, ¿no? Y estudiantes también en formación. Ha habido participación de muchas personas en la revista. Me circunscribo a México un poco por el inicio, pero también en el extranjero. Por ejemplo, recuerdo unos números muy interesantes que se hicieron con la Facultad de Biblioteconomía de la UNAM, que a mí me tocaron dos con ellos. Me tocó también trabajar muy de cerca con alguien que también es, por lo menos para mí, es alguien muy importante en la revista, que es una colaboradora argentina de nombre Marisa Abogadro, que gracias a la revista también, bueno, ella misma ahora ya tiene un proyecto muy interesante derivado de lo que en su momento fue Razonarte en Razón y Palabra. Y también, bueno, esos que fueron cuestiones maravillosas, también profesores colombianos, argentinos, brasileños, muchos, ya comentó Fernando también. Y pues también tuvimos la oportunidad de tener personajes en lugares tan distantes como Japón, como Australia, como algunos otros lugares también en Europa, que pues han enriquecido mucho el punto de vista de la revista. Yo aquí nada más quiero hacer un comentario ahorita que decía Octavio el tema de la utopía. Me acordé mucho de uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida, que es El ensayo sobre la liberación de Herbert Marcuse, en donde pues viene esta idea de la tecnología como el nacimiento de la nueva generación que piensa distinto y que tiene una serie de cosas que son utopías al final, pero como dice Octavio Fulat, son utopías posibles. Recuperar el nombre de la revista. La revista surge y es algo que todo eso que decía Octavio me hizo recordar eso. Lo pueden encontrar en los fundamentos de la revista. Surge por un texto que es también una de los grandes prosistas en términos de filosofía en español, que es Eduardo Nicol, y que retoma pues otro de los clásicos tradicionales de nuestra cultura occidental, que es el discurso del banquete, especialmente
eh, todo lo que se da a lo largo del banquete de Platón, y que a partir de ahí Eduardo Nicol elabora un discurso que para mí es una cosa que es una experiencia orgiástica, digamos, aludiendo a Fromm, que es donde explica precisamente el contexto del hombre, ¿no? En su origen, cuando Platón hace hablar además a su peor enemigo, que es Protágoras, en donde establece la idea del mito del hombre completo o del ser completo, y después Eduardo Nicol en su idea metafísica que explicaría el concepto de comunicación, pues viene la idea, y de ahí viene la idea de razón y palabra, porque el ser humano es razón y palabra, ¿no? Al final del día es, como dice Nicol, son los dos lados de la misma moneda. Entonces, la revista surge con este concepto de no solamente de darle espacio, digamos, en la parte instrumental, ¿no? Que sí, darle espacio a los que necesitan y buscan espacio, pero también tiene un origen muy interesante en términos filosóficos y de postura ante el mundo, y pues eso es algo que a mí siempre me ha, pues no sé, me ha dado como mucho orgullo, y me ha dado como además pues una idea que no solamente tiene un fin instrumental, sino que tiene un concepto detrás que la vuelve pues también pues un estilo propio de ser y una postura ante el mundo. Eso es lo que yo quiero decir. También quiero reconocer mucho, sé que en esos momentos, después del 2009, viene una época un poco complicada para Razón y Palabra por varias razones. En algún momento, por cuestiones legales, en México dejamos de tener la posibilidad de que las universidades hospedaran sitios y cuestiones por el estilo. Y Razón y Palabra vive en algún momento en esas épocas una orfandad, porque tenía tanto tráfico que no se consideraba a veces un proyecto académico gratuito. Entonces, bueno, viene una época complicada, pero también salen ahí varios estudiantes de comunicación del TEC que fueron quienes la llevaron y la arroparon durante algún tiempo. Yo recuerdo a Iván Pérez, por ejemplo, recuerdo a Francisco Hernández, recuerdo a Erika Minera, recuerdo a la misma Verónica Rueda, que en algún momento, también siendo estudiantes, sin nada de dinero más que el agradecimiento, lo hicieron, y también eso logró la revista mantenerse, hasta que, bueno, ya también viene una época de estabilidad, llegan otras personas, y bueno, después también pues inicia su viaje a Ecuador con un contexto también muy interesante que ahora pues, seguramente Marco les va a platicar. Entonces, pues yo no tengo más que agradecer. Mauricio Huitrón también, claro, por supuesto, también estuvo ahí. Pues no tengo más que agradecer por este recorrido pues en general al equipo, a todos, a Octavio, a Fernando, pero también a toda la gente que lo ha llevado, y también pues a todas las personas que han creído en el concepto. Ya con esto termino, pero recuerdo muy claramente que en algún momento a un periodista que después se hizo profesor del TEC, Salvador Guerrero Chiprés, que hoy es funcionario del gobierno, terminaba su doctorado en Londres, me parece, y cuando Octavio me dice, dile a Salvador que te dé su tesis para que la publiques. Pues entonces ahí voy yo, escribo, hola Salvador, soy Alejandro Campo, mira, llevo contigo por recomendación de Octavio, para ver si te interesa publicar tu tesis, y por supuesto que Salvador me dijo que sí, me la envía, bueno, yo le agradecí, le dije, oye, gracias por creer, y me dice, no sé si eres una persona con mucha fe o por otra razón, pero yo sé que es razón y palabra, y yo en Inglaterra, en mis épocas de la tesis, del doctorado, yo la leía y la seguía leyendo por acá. Entonces, bueno, esos fueron de los proyectos muy bonitos que se publicaron, y otros proyectos que a veces por ahí dicen que infancia es destino, pero en algún momento una profesora ecuatoriana nos llama para pedirnos permiso de publicar de manera impresa, ay, perdónenme, algunos textos que se habían publicado en Razón y Palabra, que fueron sobre educación y comunicación. Eso ha de haber sido a principios de los 2000, y se publicaron impresos en Ecuador. Esos libros, por ahí nos mandaron varios, que todavía yo debo tener un par por ahí. Se publicaron 2 libritos impresos,
con textos hechos a partir de sobre educación y comunicación que estaban en Razón y Palabra, y esos se publicaron en Ecuador. Entonces, pues miren cómo da de vueltas la vida. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, muy amable, gracias por tu participación, una narración extraordinaria con muchos detalles también que nos permiten entender lo que es ahora Razón y Palabra. Bien, perfecto. Yo le daría la voz a Marco como el actual director editorial. Adelante, Marco. Muchas gracias, Gerardo. Un abrazo para ustedes. Gracias por la oportunidad, la universidad, la facultad. Un abrazo gigante desde la mitad del mundo, desde acá del Ecuador, desde la capital, con frío. Al inicio de este encuentro, ustedes hablaban de las temperaturas bajas y la verdad es que yo les estaba envidiando sobre los 15 grados. Aquí ahora mismo estamos en 9 grados centígrados, hace clima andino. Así que algún día vengan a ver un buen frío y unas buenas montañas con las que Octavio comparte desde la vista de su casa. Pues yo, ¿qué les puedo decir? Mira, imagínate lo que fue para mí en un momento llegar a tomar la posta de estos grandes personajes, sin excepción, todos quienes han participado en la revista, pues tienen un gran sistema de aportes desde su nacimiento, desde cómo se concibió. E imagínate lo que implicaba para mí esa responsabilidad de tomarles la posta a todos ellos. Una cosa que no sé si en algún momento asusta o motiva. Yo prefería irme por la segunda. Entonces, como bien señalaba Alejandro, la revista venía de un periodo de unos años, no necesariamente de para, pero sí en donde se fue diluyendo en el imaginario colectivo. Razón y Palabra siempre fue un instrumento de consulta constante, no solamente de estudiantes, sino de académicos. Yo recuerdo, imagínense, haber leído en el 99, entre el 2000, a la revista, y eran los primeros visos de Internet, la comunicología y la mediación social, trayectorias de diálogo, Jesús, Galindo, por ahí, de Octavio y de Fernando, que ahora después supe que era el que firmaba con Octavio en ese momento. Internet, el medio que cambió a la comunicación. Recuerdo que la cité en mi tesis de grado, además, hacía muchos años atrás. Y ahora que veo a Fernando por acá también, si no me equivoco, Las ciudades nómadas, notas sobre comunicación y cultura urbana, que eran cosas que uno leía fascinado, porque para nosotros como estudiantes en ese momento, claro, veías a los autores, a alguien que publica el conocimiento y todo allá en el Olimpo, ¿no? Entonces, ese Olimpo de pronto bajaba hacia nosotros y nos brindaba ese conocimiento compartido. Y ese conector que se crea se da gracias a Razón y Palabra. O sea, imagínense de lo que les hablo hacia allá en el 99, 2000. La revista obviamente venía generándose desde el 96 formalmente. Y uno empezó a encontrar grandes discusiones, no las discusiones estas sofistas que tenemos, ¿no es cierto?, de los grandes autores y de pensar en que algún momento tendré la oportunidad de encontrarme con la descendencia de McLuhan para poder compartir sus grandes ideas y pensamientos, sino que más bien a la gente que está ahí, como se dice por acá, por mi país, es donde hierven las papas, más o menos. Entonces, donde todos estamos pensando, dialogando, y Razón y Palabra llega a ser ese encuentro común. En ese momento, uno dice, wow, o sea, hay posibilidad de ingresar y participar. Además, cuando yo, Octavio, lo conocí hace muchos años atrás en una de las bienales de comunicación en Chihuahua, y anteriormente también, y seguramente vimos a varios de ustedes ahí. Había siempre esta idea de poder participar o generar o coordinar algún número de la revista. Ahora imagínense la responsabilidad que tengo sobre mis hombros de llevar toda la revista. Y obviamente, yo aquí tengo que ser honesto, cuento con el respaldo, el apoyo constante de Fernando, de Alejandro y de la gente que está trabajando atrás, a veces presionando, porque a veces las emergencias de una revista, aunque no se las ven, son importantes, porque claro, aparece un autor, otro que te pide por acá el proceso y tal. Sin embargo, en estos 3 años, casi a 4,
creo que hemos hecho un trabajo muy interesante, no en cambiar la forma de la revista, porque eso no va a suceder nunca, por lo menos mientras yo siga al frente con el apoyo del equipo que les acabo de mencionar, sino que ADN, Razón y Palabra tiene un ADN, ese ADN está ahí, desde cómo nació, desde esta utopía y hacia dónde se proyecta. Y yo creo que eso es algo que la revista no puede perder. Nos hemos planteado siempre algunas ideas de que, claro, la revista se volvió muy visible. Imagínense que nos leen de China, nos leen de Australia, nos leen de Portugal, de España, de Estados Unidos. No hay un lugar, no conozco un lugar en donde la revista no sea leída o no haya un artículo citado. Para darles una idea más o menos a la fecha, desde que hay registros en Google Scholar, la revista llega a tener algo más de 19.377 citas. Hay muchas revistas reputadas que seguramente darían su vida y sus presupuestos por tener algo parecido. Además que Razón y Palabra, yo les decía en esta idea del ADN que la lleva, es esto que muchas veces creo que se discute, ¿no? En el mundo académico, ¿verdad? Hasta dónde realmente esas métricas y estas cosas realmente aportan. Y esa es la gran diferencia que tiene la revista. Yo siempre le estoy reforzando esta idea a Octavio, lo conversé en alguna de las reuniones con Fernando, con Alejandro, en alguna que nos acompañó el profesor Galindo, y es que nuestras métricas son muy potentes en una revista, no solo por los años, sino por lo que implica. La gente se conecta mucho con nuestra revista, le gusta leer lo que ahí se escribe, porque no son estos pensamientos de segunda y tercera edición, sino que son pensamientos frescos en donde tanto los estudiantes como los profesores que estamos ahí, vuelvo a la idea de esto de donde las papas queman o donde hierven las papas, estamos en las discusiones constantes y van apareciendo cosas nuevas, cosas modernas, y es ahí en donde la revista llegó a nosotros, hablo de nosotros en el Observatorio de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y gracias a este acuerdo en el que llevamos la compañía del TEC, logramos crear esta nueva versión, no de la revista en sí misma, sino de la forma en la que la revista sigue conectándose. Fernando mencionaba que tenemos ya los números destinados, efectivamente tenemos números ya con coordinación hasta todo lo que implica el 2020, el 2022. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Gente de Portugal, gente de España, y el último número se va a llevar a Brasil, que va a trabajar sobre un tema muy amplio y muy interesante que ya les compartiré. Y yo creo que eso es algo que las otras revistas no logran, que no solamente te vende la idea de publicar en una revista reputada en un indexador, sino que además de los indexadores que tenemos, que ahora son muchos en la revista, implica que tu artículo va a llegar a las personas y a la gente, a los académicos, a los estudiantes que están pensando la comunicación. Razón y Palabras llega a ser eso, es el pensamiento de la comunicación para todos nosotros, y no solamente porque estamos directamente involucrados en este trabajo del día a día, sino porque también la leímos. Yo les comentaba, cuando yo era estudiante leía la revista, citaba la revista, y uno estaba a la expectativa del siguiente número y ver qué pasaba, y se creaban discusiones muy amplias sobre todos estos temas, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede de aquí en más? La revista, ¿hacia dónde se proyecta? La revista hoy tiene un trabajo tal vez posiblemente en su proceso más ordenado, más organizado, y volvió a recuperar esta presencia que en estos años de los que hablaban tanto Octavio como Fernando y Alejandro quedó un poco diluida, pero quedó diluida por esta falta de encuentro. No porque la revista haya muerto, estaba por ahí latiendo en ciertos lugares, pero hoy hemos vuelto a conectar a la revista con los usuarios. Yo siempre hago la analogía de el medio es el mensaje, pues ahí está la revista para ser el medio y ser el mensaje. Pues eso es lo que la revista implica académicamente desde la idea o el concepto del aporte a la ciencia y a la comunicación. Bien decía Octavio, no es que nos cerramos a hacer un grupo selecto de grandes pensadores en el que solo nos publicamos entre nosotros o a quien nosotros decidimos. Eso no pasa ni pasará jamás. Ese es el compromiso de la revista y es lo que yo les marcaba, este ADN que debe quedarse con nosotros desde quienes lo crearon hacia quienes seguiremos construyendo la posta de lo que ha sido la revista. Yo los invito a que los visiten. Hace unos meses atrás hicimos un cambio total de la imagen un poco más actual para conectar el contenido con nuevas generaciones. No solamente es un tema de conectar con audiencias, sino de las generaciones de comunicólogos, comunicólogas que están en pleno proceso de formación, y es en donde debemos incidir.
y esto va un poco a título personal, que lo había charlado en su momento con Fernando y Alejandro en unos correos y en un par de reuniones hace algún tiempo atrás, y es que la utilidad de la revista está medida por el interés que generamos también en las nuevas personas, en los nuevos comunicólogos, comunicólogas que vienen. Si bien es cierto, la revista tiene esa línea estructural de dedicarse a la comunicación. Nuestra revista también se toma artículos o toma artículos de publicación en elementos transversales de comunicación, educación y medios digitales. Se pensaría que la radio ya no tiene cabida en los mundos digitales, pues no es cierto, hay muchísimo todavía para charlar y evolucionar a la radio. Fíjense que la radio es tan poderosa, entre paréntesis, que las plataformas digitales que se habían tomado ya lo escrito y la gráfica, tuvieron que pasar, y el video, por supuesto, tuvieron que pasar a adaptar ciertos códecs de radio y ahora Twitter te permite generar grupos de conversación en donde uno está escuchando eso. Es un programa de radio mediado por Twitter o por cualquier otra plataforma. Entonces las radios son una reinvención de esto y también se habla y se vuelve a conversar de la prensa y se vuelve a hablar de la televisión y los medios. Entonces la revista está en esta constante evolución, en este constante ir y venir del pensamiento. Y yo creo que eso es lo que no se va a perder. Estamos perfilando, sí, la revista a cumplir con unos mínimos, por supuesto, de valoración, las características, las líneas editoriales que cualquier publicación en términos generales debe tener, pero no va a implicar que nuestra revista se va a volver excluyente. Yo me he negado y me negaré a esa posibilidad, porque el hecho de subir la Scopus no tiene que ser, por ejemplo, la idea de se acepta uno y 50 se van para afuera, no. Nuestra revista, para que tengan ustedes una idea, en cada número tiene alrededor de 70 postulaciones, lo que es algo fuerte, algo grande. Los que no se publican inmediatamente van guardándose y van siguiendo su proceso de revisión y se publicarán en números posteriores, pero no necesariamente un trabajo tiene que ser desechado por cualquier circunstancia o característica de cumplimiento de un margen o un indicador. Yo creo que eso la revista no va a perder y no debería perder, porque cada vez más el movimiento que reflexiona sobre lo que implican estas bases de datos en el mundo académico, implican este nuevo poder, ¿no?, de la academia. Esto que en donde te excluyen y si no eres un profesor que publica en Scopus, pues no te escalafonas, no pasa nada y estamos en una carnicería constante del conocimiento, como yo la digo. Y yo creo que nuestras revistas como la nuestra, tienen que estar siempre planteadas a hacer eso, a hacer la palestra de la cual todos nosotros podemos conversar sin miedo y sin temor a plantear nuestras ideas, no volviendo a citar lo ya citado. Insisto, es una práctica terrible que comúnmente se da en otras revistas de estas características, pero siempre marcaremos la idea de la calidad y el contenido de lo que hace. Así que la revista recuperó nuevamente esta idea. Yo creo que la volvimos a posicionar en estos años. Nuevamente tenemos gente que nos escribe de todo lado, Centroamérica, Sudamérica, Europa, el mundo anglosajón, y de todo lado, pidiéndonos información sobre cómo publicar, sobre qué se hace, sobre un artículo que quieren citar. Y algo que mencionaba Alejandro sigue pasando. Hay gente que nos escribe y nos dice, miren, hay ciertos artículos que nos gustaría convertirlos en un libro porque siguen una línea temática. Entonces, hace poco justo te habíamos contado un contacto de esto desde Centroamérica. Y sí, pues la revista lo que hace es eso, es ayudar a la difusión, a conectarnos. Así que más bien la proyección o la perspectiva de la revista es mantener ese ADN, seguir creciendo en esta participación, volverse este parlante amplio sin querer ser un modelo laswelliano, por supuesto, de tratar de transar, de conectarnos, de estar ahí con nosotros. Y más bien la invitación es a que constantemente se animen a presentar sus trabajos, sus aportes con nosotros y que se animen también a difundir los trabajos que ahí hacemos, que publicamos y que pensamos. Así que por 25 y 100 años más de Razón y Palabra. Muchas gracias. Marco, pues también creo que tu narración habla de una experiencia reciente, pero con los desafíos y con los retos que vas a empezar a trabajar, ya estás desarrollando, trabajando. Gracias por tu participación. Pues ahora viene el bloque de los comentaristas, de los que de alguna forma Chucho Galindo en primer orden, pues conoce la revista de su fundación, ha sido muy cercano al proyecto, ha sido
un académico en un momento dado, ahora ingeniero social, que ha acompañado y que ha estado en las filas tanto de la producción como de la idea también de Razón y Palabra. Entonces, pues le cedería la palabra primero a Chucho Galindo, a Jesús Galindo y después a Fernando Vizcarra. Sale ya yo. Bueno, en una presentación de hace unos días, unas semanas, ahí me tocó participar como parte del proyecto Razón y Palabra, directamente. Ahora entendí por el protocolo que nos envió Yayo, participo como JICOM. Entonces van a ser como una doble cachucha, pero voy a aceptar la invitación con ese protocolo y entonces hablar como un externo, entre comillas, relativamente. Porque ya hablaron los 4 internos en los 2 bloques anteriores. Entonces, para mí un apuntito, aquí tengo mi guioncito, y son 5 puntos. El primero es, ¿dónde empezó mi relación con esto? Conocí a Octavio Islas en la Universidad Veracruzana, más o menos en los tiempos de los que estamos hablando cuando se inició el proyecto de la revista, en los años 90, a mitad de los años 90. Yo venía trabajando desde el 85 en un proyecto académico sobre campo académico de la comunicación con Universidad Veracruzana. Quiero decir que con esto que mi proyecto básico de trabajo no era en el campo académico de la comunicación, pero ese proyecto lo tenía yo con el campo académico de la comunicación por mi relación de amistad y de proyecto muy entusiasta con Elizabeth Bonilla desde mediados de los años 80. Entonces ahí conozco a Octavio. Entonces cuando Octavio me platica del proyecto de la revista, para mí es muy sugerente. Está en relación con lo que estábamos haciendo en Veracruz y nos hacemos amigos. Entonces a partir de ahí empieza un compromiso y una responsabilidad, como decimos en ingeniería, con el proyecto y la amistad con Octavio, que yo creo que es el hilo conductor de estos 25 o 30 años que tengo de conocerlo, la amistad. Entonces sí, la comunicación en el sentido campal de la palabra fue lo que me puso en contacto con Octavio y con el proyecto de la revista. Cuando yo trabajaba en un proyecto del campo académico de altos estudios, de posgrado, sobre la comunicación. Yo tenía un proyecto de revista en ese momento, de mi proyecto fundamental, que era el de Programa Cultura, en Colima, donde también teníamos una revista, y ahí me tocó ser editor y de todo, corrector, todo. Y el proyecto de Colima era distinto para mí que el de Razón y Palabra. El proyecto de Colima era un proyecto de grupo académico. Un proyecto que tenía una propuesta de lo que queríamos hacer con un proyecto de investigación a México, como parte de lo que llamábamos en aquel entonces el gran cambio histórico que se venía. Eso lo había anunciado González Casanova en una charla histórica a principios de los 80, y con esa estafeta me fui a Colima y decir, vamos a construir los elementos de información y comunicación para transformar la cultura que nos va a llevar a ese gran acto de creación histórica. Entonces era un proyecto paralelo al de Razón y Palabra, tal como lo presentó Octavio, así lo entendí, y por eso me simpatizo mucho. Bueno, hay más cosas que decir, pero listo. Punto número 2. La comunicología. El corazón del proyecto académico, de campo, era la comunicología.
Pero el proyecto de comunicología rebasaba al campo académico de la comunicación, porque era un proyecto epistemológicamente más sustentado. En esa época, y eso lo comprobé después, argumento por argumento, el vacío constructivo, teórico, metodológico del campo académico de la comunicación me parecía profundo, era un vacío, un barranco. Entonces había que rellenar el barranco para emparejar el piso, para a partir de ese emparejamiento empezar la fundación de un proyecto académico epistemológicamente, cosmológicamente poderoso, que a su vez coadyuvara en aquella propuesta del acto de creación histórica. Entonces, esto Octavio lo entendió, así como yo entendí el proyecto de Razón y Palabra desde la propuesta del programa de cultura, él entendió también la propuesta del proyecto de comunicología en su relación con Razón y Palabra. Tanto así que decidió, él lo decidió, y luego me platicó muy a gusto, yo, por supuesto que me hizo muy feliz, que Razón y Palabra, que era el título de la revista, tuviera un segundo título, como revista no de comunicación, sino revista de comunicología. Es una revista que no hablara de estudios de comunicación, de medios de comunicación, sino una revista que abriera el espacio conceptual, epistemológico, metodológico, cosmológico de la comunicación a algo que es la vida y el cosmos, de la construcción de lo que existe en el universo, la comunicación tal como lo entendía la comunicología. Entonces nos entendimos bien por ese lado y hasta la fecha somos parte de ese proyecto de comunicología. Y entonces en el momento en que Octavio toma el concepto de comunicología para nombrar lo que entendía de comunicación para la revista, entonces mi compromiso y mi responsabilidad con el proyecto de Razón y Palabra aumentó. Me sentí copartícipe de la propuesta editorial de fondo de la revista. Como la revista tenía su propia política editorial y su propia política en general de construcción de campo de conocimiento, yo no quería forzar con los choros en los que andaba yo entre el programa Cultura, la comunicología, la ingeniería social. No quería forzar el espacio que tenían construyendo la gente de Razón y Palabra. Pero sí participé todas las veces que pude, y el proyecto de comunicología, pienso yo, tuvo un sustento importante, Razón y Palabra, como el que tuvo de unos años después, en la primera década del siglo XXI, con una revista que llevó ese título, Comunicología, con Samuel Martínez en la Universidad Iberoamericana, que tuvo problemas de registro de la palabra, porque la tenía, Eulalio Ferrer tenía registrada la palabra comunicología aplicada, y entonces hubo una confusión ahí con abogados y no sé qué, que afortunadamente no llegó a mayores, y aquella revista permaneció por un tiempo, también con líos, no sé si parecidos, pero con otros líos con la institución universitaria, como mencionaba Alejandro, y la Ibero dejó de apoyar a la revista que era de comunicología. Vamos a decir que al empezar el siglo XXI tuvimos 2 revistas de comunicología en México, cuando no existía ninguna revista de comunicología como tal, como la estoy nombrando, en todo el mundo. Ni en Estados Unidos, ni en Londres, París y Nueva York, en ninguna parte del mundo estaba la propuesta de comunicología tan avanzada como la teníamos aquí. Y llegamos a tener 2 revistas. Y el bastión siempre fue Razón y Palabra. 3. El proyecto de la revista y el proyecto de Bucom, el grupo hacia una comunicología posible. Estamos ya en la primera década de este siglo. Con los antecedentes que mencioné, entonces la revista era nuestro referente, era nuestra casa, era el nicho desde el cual hablábamos, y el grupo de comunicología posible publicó cientos de textos en Razón y Palabra, y varios dossiers, no sé, más de una docena de dossiers.
asociados de una u otra manera a la propuesta del GUCOM, el Grupo hacia una comunicología posible. El proyecto de comunicología era ya más fuerte, era una red, era un grupo de estudio compacto, doctores, un grupo de estudio asociado en términos de planes de estudio. Y Razón y Palabra pasó a formar parte también de esta red. Todos los proyectos en los que trabajo, desde los años 70, han estado configurados en red. Esa es otra historia que no viene al caso. Y entonces, esta lógica, esta cultura de trabajar todo por conectividades, antes de que existiera Internet. Cuando yo Internet, fui como un jugador de póker que dijo, ah, mira, me falta este rey para completar mi póker. Pero yo ya tenía tercia de póker y ya tenía un buen juego en la mano, a partir de elementos de conectividad, interactividad, relaciones, simbiosis, convergencia, intercambio, que eran los elementos que estábamos trabajando desde el punto de vista de la comunicación, comunicológicamente hablando. Entonces Internet llegó a ser un instrumento para mejor desarrollar aquellos asuntos que ya estábamos trabajando por otros medios. Y lo seguimos trabajando por otros medios, porque soy un defensor de la configuración híbrida. Poner todos los huevos en una canasta no es conveniente, aunque sea Internet. Como nos mostró el colapso de Facebook hace unas semanas. Y van a venir otros colapsos. No va a ser el primero ni va a ser el último. Entonces, el proyecto de comunicología se afianzó con una red con la cual nos alimentábamos y una red a la cual alimentábamos. Y uno de esos puntos, esos nodos importantes de la red, de esa red de los primeros 10 años de este siglo, fue el grupo de Razón y Palabra y el proyecto Internet, del cual formaba yo parte también. Como Octavio formaba parte del GUCOM y formó parte de la red de investigación y comunicación compleja en los 90, en la etapa anterior que platicaba yo, cuando nace Razón y Palabra. 4, el proyecto de Ingeniería en Comunicación Social, el GICOM. Esto ya es en la década pasada, la segunda década del siglo XX. Pues vuelve a ser lo mismo. Para mí, hablar de Razón y Palabra, pensar en Razón y Palabra, y todos los proyectos en los que yo estoy involucrado, y las redes en las que estoy involucrado, eran una y la misma cosa. Para este momento, ya estamos hablando ya tenía 15 años la revista, hace 10. La revista ya era una señorona. A pesar de las crisis que se han mencionado, era una revista reconocida, citada en todas partes. Recuerdo un estudio que conocí en Brasil, en la época que trabajé y anduve por allá, precisamente entre 90 y la primera década de este siglo. Recuerdo un estudio que vi por allá sobre citaciones académicas de revistas. De esto creo que va a hablar un poco ahora Fernando Vizcarra, después de mí. De citaciones de revistas y de presencia de revistas en el campo académico de la comunicación latinoamericano y en particular el brasileño. Bueno, para no ir más lejos, la revista que ocupaba el primer lugar, hace 10 años, sobre cualquier otra revista, en inglés, en japonés o en lo que fuera, era Razón y Palabra. Era la revista más citada en el campo académico brasileño, más consultada. Y por cierto que la revista del programa Cultura, Estudios de las Culturas Contemporáneas, andaba por ahí, también cerca, lo cual es muy interesante porque dice que eran dos proyectos hermanos que también se retroalimentaban y que tenían juntos una presencia a nivel de construcción de campo académico a nivel latinoamericano y más allá. Esto era muy interesante, hace 10 años. Entonces el proyecto de Ingeniería en Comunicación Social también estuvo asociado a Razón y Palabra.
Dentro de las publicaciones colectivas que para el proyecto GICOM, como para el proyecto GUCOM, el proyecto de comunicología y el proyecto de ingeniería de comunicación social, son lo más importante, más que las publicaciones individuales, lo más importante de nuestro proyecto es lo colectivo, lo grupal. Las publicaciones más importantes del proyecto colectivo se dieron en dossiers en Razón y Palabra. Y en otros lados, el proyecto colectivo es lo más importante, pero Razón y Palabra volvió a cobijarnos, volvió a ser nuestra sede, nuestro asentamiento, para presentarnos y ponernos en contacto, e interpelar y ser interpelados por el mundo académico. Yo personalmente, como mencionaba hace un momento Gerardo Yayo, pues sí he sido académico. Fui académico, ya no soy académico prácticamente en absoluto, durante muchos años. Pero al mismo tiempo era, en la mayor parte de mi tiempo, otra cosa. Ingeniero social, que no tenía que ver con lo académico. Yo digo que en la parte académica, estrictamente académica, siempre el proyecto de Razón y Palabra fue el árbol que me dio sombra, la fuente que calmó mi sed, el lugar desde el cual partí para después volver, mi casa. Entonces sí llego al último punto, que es el actual vínculo de la nueva generación de la que hablaba Octavio y el proyecto de Razón y Palabra. Bueno, ha llegado a ser tal nuestro maridaje de Razón y Palabra y GICOM, que ahora ya somos una sola identidad en proyectos oficiales. Cada quien sigue teniendo sus propuestas conceptuales y su propio guía y desarrollo, como lo que se está haciendo ahora desde Ecuador. Pero tenemos un proyecto editorial en línea, siempre el proyecto de en línea, siempre la vocación de Internet como algo que cosmológicamente nos mantiene frescos en que estamos viendo una nueva era del mundo universal, contemporáneo. Y entonces hay nuevos protagonistas en este maridaje, como son Josué García y Gerardo Yayo. Y ahí va. Este proyecto es para esta tercera década. Ya publicamos el primer texto oficial, nos estrenamos con un libro de Gerardo, de Yayo, de GICOM, de Ingeniería en Comunicación Social. Vienen otros. Y además tenemos una cartera, una agenda de publicaciones que hemos asimilado al proyecto, que son casi una veintena de libros. Y tenemos como 20 y pico, 30 de libros haciendo fila para lo que va a ser el proceso de publicación y el próximo año y otros proyectos. Entonces, la relación de las nuevas generaciones de Razón y Palabra y de GICOM para esta tercera década están vigentes, llenas de vida y de futuro. Hay Razón y Palabra para rato. Listo, Yayo. Muchas gracias, Chucho. Siempre muy estimulante tus palabras y muy sugerentes tus maneras de que también veamos y el lugar en el que nos ubicamos también. Gracias. Pues entonces le toca la palabra a mi apreciadísimo Fernando Vizcarra también, con todos, con una mirada también desde esta parte del país. Y yo creo que te va a tener mucho que decir entre todo lo que han comentado ahora. Adelante, Fer. Gracias. Pues yo me uno a esta celebración con muchísimo gusto de estar aquí con mis compas de muchos años también. Jesús hablaba de proyectos académicos y de revistas con vertientes, historias y trayectorias específicas. Hablaba de culturas contemporáneas como parte de un proyecto académico, como parte de un programa de investigación y Octavio, Alejandro, Fernando hablaban de Razón y Palabra como un medio absolutamente determinado por la vida de los estudiantes y de las escuelas.
Ahora veo las revistas de investigación, las revistas académicas que se producen en muchas universidades de México, y yo las veo desarticuladas o desvinculadas de estos dos ámbitos, del ámbito escolar y del ámbito de los institutos, de las academias, de los centros de investigación. No sé cómo lo perciban ustedes. Yo tengo la impresión de que la producción de revistas de investigación está, digamos, más... la producción está más determinada por las lógicas de los sistemas de información, de los modelos de gestión editorial que son, digamos, homologados por los sistemas de indexación, las bases de datos, y hay una lógica en la cual las revistas están siendo como sacadas de sus centros, de sus espacios escolares, de los grupos de investigación, y llevadas a un espacio afuera, que es, digamos, la lógica de la producción global de conocimiento. De manera que yo cada vez veo menos revistas que sean precisamente, digamos, el nodo de los proyectos, de los posgrados, por ejemplo, o de los proyectos de investigación de comunidades específicas. Y eso es un tema del cual podríamos platicar. Vaya, digamos, hay una revista que pertenece a un instituto, hay una revista que pertenece a una facultad, pero lo que yo percibo es que poco tiene que ver con la vida de la facultad o con la vida de los institutos. Lo que me parece más interesante de lo que se acaba de comentar ahorita es que no han dejado de hablar de la revista de Razón y Palabra, y al mismo tiempo han estado haciendo referencia constantemente a los alumnos, a las escuelas, a los grupos de investigación. Esto es cierto, en América Latina las escuelas de comunicación, el campo de producción de conocimiento y saberes alrededor de los temas de comunicación y cultura tiene un anclaje fuerte, muy fuerte con las escuelas, con los alumnos, con los proyectos de investigación y con los medios impresos. Esto parece una obviedad, pero déjenme platicarles que acá en el noroeste de México, particularmente en Baja California, existe una comunidad de antropólogos muy activa en la región. Es una comunidad productiva que trabaja en redes binacionales, que celebran sus eventos, sus coloquios, y además es una comunidad que trabaja desde universidades y centros de investigación de la región, pero acá en Baja California no existe una licenciatura en comunicación, en antropología, y tampoco existen posgrados en antropología. Es decir, el campo académico, el campo científico de la antropología se gesta, se produce al margen de la vida de las escuelas. No hay, digamos, espacio de formación de antropólogos en Baja California. Aunque los antropólogos tienen muchos años en la región, trabajando no solo con los temas tradicionales de la antropología mexicana, que es el tema indígena, sino también trabajando temas transfronterizos, temas de migración, etcétera, ¿no? Este fenómeno no se da en la problemática del campo académico de la comunicación. Acá sí, las escuelas, los proyectos de medios impresos, las revistas y los proyectos de investigación están articulados. Es decir, en el caso mexicano y en el caso latinoamericano, los saberes de la comunicación están anclados a las escuelas y a las revistas, y esto me parece fundamental. Yo voy a ser muy breve. Quiero partir de una anécdota, de una charla que tuve hace muchos años con Chucho Galindo,
Chucho por allá a principios de los 90 me hacía un comentario que tuvo un impacto definitivo en mí. Me decía que cada vez que venía a Baja California, que venía a Tijuana, Mexicali, a impartir cursos, conferencias, a platicar y también a vernos y ponernos al día, lo que observaba es que en Baja California había campo académico de la comunicación. Y esto me causaba interés porque uno de los comentarios de Jesús es que, digamos, el hecho de que haya escuelas de comunicación en el país no significa que haya campo académico, es decir, no significa que haya producción, análisis, grupos de trabajo, proyectos de investigación de mediano y largo plazo, etcétera, ¿no? Y lo que encontraba en Baja California era precisamente grupos de trabajo que incluso trabajaban de manera binacional, como precisamente el BINACOM, ¿no? Es decir, profesores que tenían vínculos con otros académicos de universidades del sur de California y que también estaban trabajando con otras universidades de México y de América Latina. Déjenme decirles que la revista de Razón y Palabra ha tenido un impacto definitivo en esta parte de México. Después de esa charla que yo tuve con Chucho, cuando me dijo que en Baja California había campo académico de la comunicación, me di a la tarea de medir, digamos, esa perspectiva de Chucho. Entonces, es un proyecto que vengo trabajando ya desde hace 20 años, en donde me he dado a la tarea de sistematizar, primero de registrar, de recopilar todos los artículos, capítulos, libros, tesis de posgrado en torno a la comunicación y con relación al ámbito baja californiano. Y he logrado, digamos, hacer una base de datos en donde, por ejemplo, me gustaría compartir algunos números de manera veloz con ustedes. De más de 700 referencias documentales, encontramos que la revista Razón y Palabra es la revista con mayor presencia por parte de los autores relacionados con el ámbito baja californiano. Es decir, Razón y Palabra tiene 26 publicaciones de autores baja californianos en las últimas 2 décadas. La que le sigue de ahí es una revista de la UABC, que es Culturales, con 16 artículos. Es una revista que se fundó en el 2005. La que sigue es el Anuario de Investigación de la Comunicación del CONEIC. La que sigue es Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, con 8. La que sigue es Estudios Fronterizos, con 8. Y la que sigue es Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara. Después Global Media Journal en español del TEC de Monterrey, y de ahí ya un montón de revistas con, digamos, menos de 4 publicaciones. Es decir, el número de 26 artículos con temas de baja californianos o, digamos, con tópicos asociados al entorno baja californiano es el mayor. Esto me hace pensar, por ejemplo, que por una parte, esto que tiene que ver con lo que Jesús comenta, cómo Razón y Palabra ha sido un proyecto no solo que ha trascendido el ámbito de lo nacional, sino también es un proyecto transgeneracional, en el sentido de que muchos de los que están publicando son profesores muy jóvenes. Hay ya distintas generaciones que integran la memoria productiva de esta revista, y yo quisiera entonces unirme a esta celebración porque ha sido un punto de referencia en los estudios sobre comunicación y cultura, una fuente obligada
para todos los estudiantes de posgrado, que no solo están trabajando temas vinculados con tecnología, comunicación y cultura, sino con otros tópicos de ciencia social más amplios, ¿no? Cultura y sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, muchas felicidades, amigos, colegas, por estos 25 años y seguramente vendrán por lo menos otros 25 años de altísima productividad y calidad, ¿no? Y bueno, Marco, vaya proyecto que te echaste a cuestas, y seguramente tú y tu generación llevarán este proyecto a nuevos horizontes. Quiero imaginar, ¿no? Desde acá, qué problemáticas, qué proyectos vienen en el futuro cercano y de mediano plazo, qué propuestas de reformas, qué perspectivas sobre las tecnologías, sobre la cultura, qué agendas académicas se van a ir integrando a los nuevos tiempos de la revista. No deja de asombrarme ya, digamos, no solo los 25 años que tiene la revista en un país y en un continente donde los medios impresos son efímeros, son de muy corta duración, y cuando duran algunos años sufren, ¿no?, terriblemente para subsistir. En América Latina, hablar de medios impresos con 25 años de existencia no es poca cosa. Yo no sé cuántas revistas académicas en el continente tengan en este momento 25 años. Es en ese sentido sorprendente, y muchas felicidades a todos. Muchas gracias, Fer, que también que relato, y gracias por tu punto de vista, por tu aceptación. Yo pues cerraría esta mesa de estos 3 bloques con una gran felicitación a todos los participantes, a los que han nombrado, a los que están presentes, a los que colaboramos de una u otra forma, felicidades. Y les cedo la palabra aquí a mis queridísimas compañeras, no sé quién le toque, si es a la coordinadora de la licenciatura o a la directora. Muchas gracias a todos y felicidades, Razón y Palabra, felicidades a todo el equipo. Doctora, creo que querías comentar algo hacia el final. Okay. Muchas gracias. Bueno, lo que quería comentar. Estar escuchándolos, se me olvidó tomarme mi cafecito, pero bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Es chévere. Está frío, está helado ya el café, ¿no? No es chévere, no. Sería tequila en todo caso. Bueno, no vamos a comentar eso porque nos están viendo en vivo. Lo que quería yo comentar más que nada es agradecerles el estar aquí, el brindarnos este espacio, y comentarles que pues estamos orgullosos de la revista. Para mí fue también una referencia obligada, ¿no? Esto de haberme metido a la comunicación organizacional después de mi formación inicial. Fue muy importante poder encontrar todo tipo de documentos en la revista, ¿no? Yo le estoy hablando por ahí de los años 2000, 2001, 2002, cuando me atrevía a hacer estas consultas, y me pareció muy importante poder encontrar desde una tesis, un libro, una entrevista, conferencias, ¿no?, que aparecían ahí en los documentos, que de otra manera no hubiéramos tenido ese acercamiento, ¿no? Sobre todo pienso en las entrevistas y estas conferencias que había, que solamente los asistentes a los eventos podían tener acceso, ¿no? Por ahí me encontré algunas en el ámbito de la comunicación organizacional, y posteriormente los referentes hacia el código de ética en el campo de la comunicación. Por ahí el código de ética de la comunicación organizacional que presentamos hace unos días aquí, pues el referente también estuvo ahí en la revista. Bueno, después de contarles así muy brevemente mi acercamiento a la revista, ¿no?, y la dicha que me da poder encontrar esa información en internet,
y tener ese acceso para todos los estudiantes. Bueno, comentarles que pues como Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales también tenemos historia, ¿no? Y hoy estamos cumpliendo nuestros 35 años, no hoy, ya en este año en particular estamos cumpliendo nuestros 35 años. Y esta historia tiene que ver con grandes personas, grandes egresados, docentes, administrativos que han iniciado su vida profesional dentro de esta facultad a partir de 1986, que es cuando empezó la vida activa de nuestra facultad. Hoy tenemos 8 licenciaturas, 2 maestrías que están vigentes, que están activas, donde podemos coincidir maestros y estudiantes, y que no solo han integrado un espacio para sobrevivir, sino un espacio para vivir y crecer en lo profesional, con proyectos que han conjuntado diversas disciplinas. Aquí los colegas pueden interactuar lo mismo con un filósofo que con un comunicólogo, con un sociólogo, ¿no? Y podemos tener esa riqueza de saberes que podemos todavía aprovechar un poco más, pero que también nos han dado esa posibilidad de formar cuerpos académicos que han tenido otras miradas, ¿no? Y que seguramente la revista ha sido un referente también en esas consultas. Por eso, bueno, hoy tomo el micrófono para felicitar no solo a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en su 35 aniversario, sino para felicitar a todos los que hicieron posibles esta ventana a la comunicación a través de la revista Razón y Palabra en su 25 aniversario, y que nos dio esa oportunidad de poder documentar nuestras ideas, de poder plasmarlas y poder verlas en lo digital, digo ya no impresas, ¿no? Pero sí en lo digital, y poder compartir, digamos, estas ideas y ser escuchados por otras latitudes. Y bueno, en ese sentido, pues muchas felicidades, muchas gracias a todos a quienes se le ocurrió la idea, y también el hecho de que hoy nos estén compartiendo que fue una mujer la que se aventó esa programación, es muy importante para nosotros aquí en la comunidad, puesto que pues las mujeres somos pioneras en muchas cosas, ¿no? Y nos gusta mucho participar de este tipo de eventos, y seguramente en una siguiente reunión podemos invitar a mujeres que han participado en su revista. Me cuento entre ellas, pero bueno, no sería una invitada, más bien me gustaría coordinar alguna mesa, ¿no? Con todas esas mujeres que han participado de tantas instituciones públicas y privadas, ¿no? En lo particular, ahorita que hablaban de la citación que tiene, ahorita que decía Fernando acerca de las citas que hay en referencia a la revista, para mí ha sido un honor poder tener un artículo, y de los que más se han citado son de la revista Razón y Palabra. Entonces, creo que es algo que nosotros debemos de compartir con toda la comunidad en comunicación. Muchas gracias, y un fuerte aplauso para la revista y para la Facultad de Humanidades en su 25 y 35 aniversario. Y bueno, para cerrar, bueno, no traemos así como el mega reconocimiento, pero se los compartimos de forma digital para celebrar este 25 aniversario. Déjenme les comparto. Déjenme ver si es el bueno. No vaya a ser, ¿no? Aquí está. Bueno, les comparto un sentido, pero sentido reconocimiento de parte de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, un reconocimiento a la revista Razón y Palabra, en reconocimiento a sus 25 años, siendo el primer espacio editorial de comunicación en Iberoamérica en el mundo digital. Firma su servidora, y muchas felicidades. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias a todos. Gracias también aquí a las compañeras, Diana, Mari, gracias. No sé si quieran comentar algo final. Hay muchas felicitaciones en los dos espacios, más que preguntas. Muchas felicitaciones tanto en YouTube como en Facebook. Si quieran comentar algo más, y si no, pues vamos cerrando. Oye, ¿Hay yo creo que preguntas, sí. Yayo? No hay preguntas, solamente hay comentarios, ¿verdad, doctor? Sí, pues muchísimas gracias a todos los invitados, a nuestros profesores, Fernando, el doctor Jesús Galindo,
y qué honor haberlos tenido aquí y escuchar estas anécdotas de inicio y de desarrollo y de cómo es la situación actual de la revista, ¿no? Tenemos mucho que aprender de este camino, no solamente de cómo fundar una revista, sino cómo mantenerla, de cómo aprender a acercarnos a estas perspectivas, ¿no? Que vayan acompañadas de no solamente de un deseo, ¿no? Un deseo, pues digamos, de juventud, sino también de una perspectiva sólida, como comentaba el doctor Chucho Galindo, ahí ya viene igualada, ¿no? Del doctor Jesús Galindo, ¿no? De este grupo de investigadores que también tuvieron mucho que ver en la fundación, ¿no? Y este cuerpo, proyecto llamado GICOM que también creció junto con la revista. Entonces, queremos ver más cosas así, ¿no? De los estudiantes de licenciatura, de los estudiantes de posgrado. Entonces, es una historia muy bonita y es una historia muy, pues, gratificante también en el campo de las ciencias de la comunicación. Muchas gracias. Yo creo que en la portada del próximo número va el diploma. ¿O no, Marco? Es una distinción muy Claro que sí. emotiva. Estamos profundamente agradecidos. No sabemos cómo agradecerles nosotros también. Y creo que una forma de decir muchas gracias sería esa, ¿no? No cualquier institución y cualquier grupo reparó en que algo se ha hecho y ustedes lo hicieron y yo creo que nos sentimos muy orgullosos y seguramente en el próximo número, en la portada, va este reconocimiento que nos honra profundamente, ¿no? Chucho, tú eres el que cierra. Remata, Chucho. Muchas gracias. Remata. ¿Y Marco? Sí. Octavio empezó la charla del panel hablando de utopía. Es una palabra un poquito ya complicada de definir porque es como antigua, pero digamos que había sueño, ilusión, y había entusiasmo, había energía, había corazón. Y eso es lo que no puede faltar, mi estimada Diana. Y dime, Chucho, como te dé la gana. Eso es lo que no podemos perder. Y, tal como tú decías, Diana, y el propio Octavio, hay que reconocerlo cuando se ve y apoyarlo y apoyarse, porque solamente así la vamos a hacer. Winter is coming. Pues wow, qué emotivo cierre. No sé si alguno de los Falta Marco, bueno, que nos dé la Marco. bendición. Adelante, Marco. No, pero para cerrar, muchas gracias. En realidad, qué encuentro tan bonito, tan lleno de sentimientos, como decía el profesor Jesús Galindo. Es espectacular ver cómo aquello que nació como un sueño, una utopía, también como se decía desde Octavio y Alejandro lo recalcaba, llegó a este punto y es algo increíble porque en este punto estamos todos nosotros compartiendo. Mire, estamos compartiendo desde distintos países, desde distintos puntos de vista y es gracias a este sueño que nació por allá en 1996 y que ha permitido que nos encontremos aquí y que seguramente nos permitirá seguirnos encontrando más adelante. Así que eso es algo que hay que valorar. Los sueños también son los encuentros. Muchas gracias, Marco. Alex. Fer, Alex. Pues nada, simplemente confiar, seguir extendiendo la invitación a que sigan leyendo los textos de estudiantes, de profesores, de investigadores que aprovechan la plataforma, que siga siendo una fuente de consulta importante, ¿no? De diferentes temas. Y bueno, el estar en
con este tipo de actividad, pues consultando constantemente la revista nos funcionará, ¿no? Para mantenerla, ¿no? Para que también en este trabajo que hace muy bien Marco de llevar la revista a las acreditadoras para que vean lo que significa el número de visitas que tenemos, todos los procesos, pues siga funcionando, siga fluyendo y tengamos pues revista para muchos años más, ¿no? Muchas gracias. Alex, ¿quieres agregar algo más, por favor? Muchas gracias. No, solo agradecerles, otra vez reiterar el agradecimiento a usted, profesor, a la universidad también, y pues quedar a las órdenes de cualquier persona que esté interesada en Razón y Palabra. Gracias. Pues bien, muchas gracias. Yo me siento muy conmovido, la verdad. Qué gusto ver muy sonriente a todos, a Octavio, Fernando, y gracias por dejarnos celebrarles desde este terreno, ahora en el espacio virtual. Gracias por también compartir. Yo los felicito y pues me sigo sumando a lo que venga para los siguientes 25 años de Razón y Palabra. Muchas gracias y pues con esto cerramos. No hay preguntas en concreto, hay muchas felicitaciones y comentarios a favor de Razón y Palabra. Ya los iremos viendo ahí en el chat. Muchas Los gracias. malos, bórralos. No hay ninguno de esos. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo y ya estaremos diciendo salud con un mezcal. Diana, gracias por todo. Gracias, Diana. Un abrazo. Gracias. Un abrazote. Gracias. Nos vemos. Gracias.